Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. Es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast con Ricardo Carmona. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento el día de hoy porque este episodio es traído a ustedes gracias a Luxor Technologies, que más allá de ser un pool de minería que está presentando un enorme crecimiento a nivel global, justamente le están prestando muchísima atención al desarrollo de Latinoamérica, acompañando a los mineros, acompañando el desarrollo de las granjas en Latinoamérica. Y más allá de prestar el servicio también de suministro de equipos, los invito también a contactarlos en su sitio brokerage.luxor.tech y poder observar los precios de los mineros, usados, nuevos, diferentes gamas. De verdad, muy interesante el sitio. Les recomiendo que contacten al equipo que está en el desarrollo de negocios. Te pueden prestar servicios de agentes si vas a importar una gran cantidad de equipos para que todos los equipos vengan perfectamente probados. Te pueden ayudar con la infraestructura si falta alguno de los equipamientos o periféricos para equipar tu granja, o si al contrario solamente necesitas asesoría, consejos de cómo desarrollar tu granja a mediana y a gran escala. Búscalos a ellos, Luxor Technologies. Justamente les dejo el link aquí abajo. Y también este episodio es traído a ustedes gracias a BeInCrypto. BeInCrypto es un portal muy nuevo y muy reciente de noticias de la industria y de verdad con un enfoque muy especial en la educación. Entonces vale la pena darle un vistazo. El resumen de este episodio lo van a encontrar en la plataforma de BeInCrypto. Así que sin más preámbulos, les invito a disfrutar de este episodio. El día de hoy les quiero traer a una persona que la verdad admiro muchísimo por varias cosas, entre ellas por la juventud y la manera en la que, a mi opinión, siendo tan joven, tiene un manejo muy sereno, muy experto de lo que es el sistema eléctrico nacional, de lo que es el control, sobre todo el sistema eléctrico nacional, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Para la audiencia de minería disruptiva y los que estamos promoviendo y dedicándonos a la minería en México, nos sirve mucho la opinión objetiva de alguien que tenga ese background energético, que sea experto en cómo y por qué la energía se genera de una manera, qué nos conviene, qué no nos conviene. Para eso tenemos el día de hoy con nosotros a Eleazar Castro, consultor en energía. Adelante, Eleazar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Aquí con mucho gusto acompañando y compartiendo lo que uno ha aprendido. Oye, te quería de verdad nuevamente agradecer por estar acá con nosotros. Y a ver, me llama mucho la atención que la gente también te pueda conocer un poco más. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste antes de hacer un recorrido, digamos, de las posiciones en las que has tenido el honor de estar? Cuéntanos, ¿qué momento te recuerdas tú que te empezaste a apasionar realmente por el tema energético, digamos, a nivel país? Porque creo que es parte de la expertise que manejas muy bien es cómo funciona la red país. Entonces, ¿tienes algún recuerdo de cuál fue ese momento donde hiciste clic y dijiste, Sí. wow, esto me encanta? Fueron, digamos, dos momentos. O sea, el primer momento cuando decidí entrar al tema de energía fue después de salir de la universidad. Yo no estudié ingeniería, yo soy licenciado en matemáticas aplicadas y computación. Pero lo que era así como que las matemáticas puras y la academia y toda esa parte no me terminaba de llenar, y la programación por programar tampoco, ¿no? Entonces fue como, ¿dónde puedo aplicar esas herramientas en algo que me guste, en algo que pueda aportar a la sociedad, en algo donde pueda tener una incidencia o un impacto? Y después de evaluar y pensar, llegué a la conclusión de comenzar con energía. O sea, podemos utilizar las matemáticas y la computación para que haya acceso a la energía, y me comencé a meter al tema. Y de ahí tuve la fortuna de que SENACE estaba buscando un matemático para integrarlo ahora sí que a sus filas. Y a la hora de que entro a SENACE, digamos, todo lo que había aprendido sobre energía solar, sobre generación, consumo, todo eso, fue como, mira, este es un universo totalmente distinto. O sea, aquí estamos hablando de nosotros, y se me quedó a mí
la visión y la misión que tiene el SENACE, o sea, es algo que se me impregnó. ¿Cuál es? El sistema tiene que operar siempre al menor precio posible. O sea, no importa por qué razón, el sistema no puede dejar de operar. El sistema siempre tiene que estar generando energía. ¿Y cómo le hacemos para que eso sea lo más barato posible? Y para eso... Y esa visión, estamos hablando de qué año aproximadamente ya estaba esa visión formada, digamos. Estamos hablando de qué año. 2015-2016. Okay, excelente. Sí, pues hay que poner esa en la línea de tiempo, ¿no? Pero exacto, sí. Ya te llegas a esa situación y es ese fenómeno de que tienes en la academia una visión que no nos... ciertamente como que no nos prepara para esa visión ya global del mercado real funcionando. Siempre está como un poco teorizado y el solar funciona así, tiene estas ventajas y desventajas, esto funciona, pero ya cuando estás en la práctica nuestra prioridad acá es esto, que el mercado funcione de esta manera y que podamos entregar energía al menor costo posible, ¿no? Es interesante. Sí, y la verdad es que te cambia, o sea, Ricardo, a la hora de que te dicen, mira, esta es la sala de control y ves a 10 personas sentados viendo una pantalla gigante donde solo tienes nodos y tienen voltajes y potencia y están monitoreando 24/7 y están haciendo llamadas diciendo sube la capacidad de aquí, bájale la capacidad de acá, la demanda no era como la estaba pronosticada, vamos a ir un poquito más arriba. O sea, cómo están todo 24/7, sí llega como a cambiarte todo, ¿no? Y la verdad es que también se utilizan muchas matemáticas en esto, muchísimas. Y desde ahí comenzó como esta pasión. Ya a mí algo como en particular que yo en ese momento, yo digamos, estaba particularmente trabajando en largo plazo, en estas famosas subastas de largo plazo que ya cancelaron. Yo en ese momento, cuando estaba leyendo el manual de lo que íbamos a implementar, me costaba mucho creer lo que estaba leyendo, ¿no? Estaba leyendo que el SENACE iba a organizar unas subastas, que iba a otorgar contratos a 15 años de energía, pero el que iba a asignar los contratos no iba a ser una persona, iba a ser un modelo de optimización, que iba a evaluar todas las ofertas que entraran, iba a poner las restricciones de la red, iba a decir, ¿sabes qué? Estas son las ofertas que maximizan los ahorros en el presupuesto del comprador. Y yo dije, ¿esto en México? O sea, así de estamos... increíble que sonó. Sí, o sea, tenemos todo un historial de temas de que los contratos de ese tipo más bien buscamos asignarlos más de dedazo muchas veces, o sea, no podemos negar como esa realidad. El factor y el haber humano... visto... Exacto. Sí. Y entonces el ver esa intención de vamos a asignar contratos por un modelo de optimización, para mí fue como wow, ¿no? Y aparte, o sea, invitaron a un instituto de educación para replicar el modelo, darle la base de datos, así, mira, aquí está la base de datos, córrelo y corroboremos que haga lo mismo frente a autoridades de transparencia mexicana. O sea, realmente era como un intento de hacer mejor las cosas, ¿no? Y ese modelo al final entró, o sea, logró percolar en algún momento, tuvo vigencia en un momento o nació muerto, como dicen. No, se hicieron 3 subastas. Con ellas se asignaron bastantes gigas, no tengo el dato a la mano, pero sobre todo, o sea, digamos que incentivaba la competencia. El primer año en promedio eran $40 el megawatt hora, lo cual todo el mundo esperaba de 60 para arriba. Ah, mira, 40. Te iba a hacer esta pregunta. ¿Esto subastaba solamente plantas? O sea, ¿se subastaba o se podía entregar solamente plantas que estuvieran ya en operación o digamos, esto le permitía a una empresa ganar la subasta y luego darse tiempo para poner en el sistema esos gigas, o no? Eran puras plantas nuevas. De hecho, ganabas tú la subasta y tenías 3 años para entrar en operación. Y era justamente para incentivar generación nueva. Generación nueva con ¿no? Ya un precio... ¿Emily? Y digamos que se logró cuando se asignan las subastas, ahí nacen buena parte de esas nuevas plantas de generación, ¿no? Sí. Si bien principalmente fueron solar y eólica, también ganaron contratos, una geotérmica de CFE, unas hidroeléctricas que repotenciaron y potencia, o sea, no venta de energía, pura potencia, unas turbogases, o sea, varias
que al final lo que te da es certidumbre, ¿no? O sea, al final tú lo que quieres es reducir la incertidumbre de tu producto. Si ya tienes un contrato a 15 años para vender una parte de tu producción, pues ya es una ventaja, ¿no? Se hacen 3 y en 2018, el 2 de diciembre de 2018, se cancela la cuarta y desde ahí ya no volvemos a tener subastas hasta ahorita. Yo creo que van a volver. Muchos creen que ya no va a volver nada, pero bueno, ahora sí que ya no me tocó estar ahí. A ver, en este caso, yo quisiera empezar a tocar el tema de cómo funciona la red. Yo creo que nos puede dejar mucho, a la audiencia le puede dejar mucho valor entender un poco cómo funciona la red. Y sobre todo, a mí me gustaría cómo hacer ese recorrido, ¿no? De cómo... Y yo creo que lo podemos simplificar, no sé cómo lo explicas tú de una manera sencilla, pero a lo mejor simplificarlo con un par de generadores de ejemplo y un par de consumidores de ejemplo, o unos 2 o 3 consumidores, como para ilustrar un poquito cómo funciona el sistema hoy en día. Bueno, a partir del punto del que estamos hoy en día, que todavía funcionamos con las leyes y con lo que estableció, digamos, la reforma de 2013-14, y eso se mantiene todavía vigente, sigue funcionando de esa manera. Han habido cambios que vamos a tocar un poquito más adelante, pero ¿nos puedes contar un poco? Yo sé que hay muchas opciones, está este tema de la subasta, hay muchas maneras en lo que puede entrar la energía, pero digamos el punto de vista básico. Si tenemos tantas plantas de generación, hay un SENACE que tiene que controlar quién entra primero, quién entra después, un poquito el orden, y luego están las cargas, ¿no? Y el papel que juegan las cargas en poder decidir. Un poco, cuéntanos a grosso modo cómo funciona hoy en día el mercado eléctrico y de cara a esos 3 actores, ¿no? Claro. Pues mira, si quieres, vayamos a la capa más baja, que es, digamos, la parte física. Cómo funciona físicamente ese monstruo de maquinaria a la cual le queremos meter un mercado para hacerlo más barato. Exacto. Pero primero, físicamente tiene que funcionar, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, o sea, tenemos toda una serie de generadores. Antes eran generadores grandes, estaban lejos relativamente cerca de las ciudades, pero eran centralizados. Ahora tenemos generación distribuida, o sea, generación local. Tenías la generación, se transmitía en grandes distancias por las líneas de transmisión, las líneas estas que vemos en las carreteras, que son de torres bastante grandes. Llegan a, digamos, estas subestaciones y ahí lo que tienes es un cambio del voltaje. Pasa de 115,000, 260,000 volts a 34,000. Lo reduces y ahí ya va por los cables que van por las ciudades que vemos todo el tiempo. Y ya de ahí hay algunos que consumen a ese nivel de voltaje. Hay otros que consumen incluso en alta tensión, en 115,000. Y hay algunos que consumen como en las casas a una baja tensión, que es la que le llaman, ¿no? El bajo voltaje. Básicamente esa es como la cadena. Generación, se transmite, se distribuye y se consume, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, que físicamente funcione todo el tiempo, y ese es específicamente el trabajo del SENACE. El SENACE lo que hace es ahora sí que cuidar la salud y el estado del sistema. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener ni generación de más ni generación de menos de lo que se está consumiendo, pero tú no tienes control de cuánto se va a consumir. Ellos lo que hacen es, hago un pronóstico un día antes de cuánta energía se va a consumir, y yo hago lo que le llaman un predespacho. O sea, yo lo que hago es... El tiempo de antelación, para agregarle una capita más a eso, el tiempo de antelación es un día, pero la resolución del punto la hacen cada 5 minutos, de cada punto la hacen cada 5 minutos o cada hora. ¿Cómo la ven aquí en México? Es cada hora. Okay. Hay algunos mercados que tienen bloques más pequeños. Australia está llegando a bloques de 5 minutos. Aquí en México es de cada hora. Texas escuché que ayer que estaba en 5 minutales. Sí. Increíble. Sí, la verdad es que Australia tiene uno de los mercados que más está innovando para meter muchas renovables. Están ahí muy, muy, muy hacia arriba. Perdón, entonces te interrumpí. Me decías entonces que, exacto, tú tienes nada más una idea de qué es lo que va a pasar el día siguiente, o lo pronosticas desde el día anterior, digamos, y ya dijiste, en la hora 1 es tanto valor de energía, en la hora 2 un poquito más, mira, la hora 3 subió, vas haciendo tu curva, y luego, ¿qué sucede en el momento
en el día de ya cuando estás en el momento y tienes tu pronóstico, Sí. ¿cómo se ve y cómo se controla esos aumentos? No, es que tú haces tu curva de pronóstico, tu curva de demanda, también tienes que hacer una curva de pronóstico de renovables, que eso es nuevo, y ya tú lo que haces es metes a un modelo de optimización que lo que va a buscar es cubrir la demanda a las 24 horas, pero también cubrir otros aspectos técnicos, que no se me congestionen las líneas de transmisión, que yo tenga la suficiente reserva operativa, que no se pase los límites de uso que tengo del agua, dependiendo de cuál es el nivel del embalse que yo tenga. O sea, son un montón de variables y eso lo que hace es que me saca un resultado. ¿Sabes qué? Así es como deberías tú operar mañana, que es el costo más barato del sistema, ¿no? Termina el asunto, el SENACE tiene que agarrar eso y meterlo a otro sistema que lo que hace es simularlo eléctricamente. Empieza a modelar los flujos eléctricos que va a tener todo el sistema. O sea, ellos tienen la red de todo el país modelado, la simulan y ven si eléctricamente tiene sentido. Si no tiene sentido, tienes que regresar y buscar un subóptimo y volver a correr. Y así estás haciendo hasta que ya tienes un sistema en que está corriendo y que te cumpla una regla muy importante. Si falla un elemento del sistema, si falla una línea, si falla una subestación, si falla una central, el sistema tiene que seguir operando. Y esto hace que sea más caro. ¿Por qué? Porque si falla una línea, eso va a generar problemas de oscilaciones en la frecuencia y el voltaje que puede apagar el sistema. Entonces tiene que tener una resiliencia, ¿no? Y eso, el SENACE es quien se valida de que acá cae y aún así el sistema pueda seguir operando. Y nada más es un elemento, porque hacerlo redundante para 2 elementos es imposible económicamente. Entonces, demasiado caro. ¿Te refieres a que, volviendo al ejemplo simplificado que te decía yo, si SENACE tuviera una sola planta de generación y un solo bloque de consumo, digamos, y tú estás trabajando con una planta, lo que acabas de decir es que el sistema eléctrico nacional se puede dar el lujo, si tu carga es del mismo tamaño que la planta de generación única que te estoy diciendo que tenemos, tú me estás diciendo es que el sistema se puede dar el lujo de tener una segunda planta de respaldo, pero no una tercera, es lo que te refieres, ¿no? O sea, en capacidad. Sí. O sea, económicamente no me saldría tener 3. Sí. Y de hecho, lo que dirían es, ¿sabes que no me compres una planta? Cómprame 5 plantas del 20 6 plantas del 20%. Sí, que justamente es eso creo que ese es el resultado también que si tú analizas el sistema eléctrico, o mejor dicho, si tú analizas la capacidad de generación y la generación, la corriente generada, mejor dicho, la cantidad de energía generada, notas ese factor siempre que aparece por allí. Es decir, en teoría tú pudieras estar en un 2.2, 2.3x más de capacidad si operaras instalada a lo que tienes en consumo. Creo que ese se mantiene más o menos en ese factor hoy en día, ¿correcto? Sí. Lo que sí es, o sea, tú tienes que tomar a consideración que, por ejemplo, en invierno consumes mucha menos energía que en verano. Entonces tienes que planear para el tema estacional. Tienes que planear para las salidas de mantenimiento. Hay máquinas que necesitan 30 días, 60 días, y si salen muchas a mantenimiento, porque todas requieren mantenimiento, si no se van a degradar, y no tengo nada para compensar, voy a tener problemas para operar el sistema, ¿no? O sea, eso es parte también de lo que uno tiene que estar como planeando y que tenemos que representar en mecanismos de mercado para que sea lo más barato posible, pero que también sea factible para el consumidor pagar. Perfecto. Yo te quiero desviar para que toquemos el tema de las diferentes plantas de generación que existen, o bueno, no las diferentes plantas de generación. Creo que eso es una especie de etiqueta o acuerdo que se ejecuta. Digo, yo creo que puedes tener, el tema de las cargas que son cargas base, a las cargas para atender la demanda pico, como las renovables, como que qué papel pueden jugar, porque no pueden jugar todas las posiciones. Entonces es un poquito como, acá se me acaba una analogía, es un poquito como el béisbol, ¿no? O sea, hay algunos que juegan de shortstop, hay algunos que juegan tercera base, algunos que juegan center field, otro que es receptor, y el lanzador a lo mejor es el más importante y el que no puede faltar. Pero te quería hacer esa pregunta orientada a explicarnos, ¿no? Quizás a lo que podemos estar empezando en este tema, porque fíjate la pregunta que se me ocurre: ¿puede haber una planta
de una termoeléctrica que funcione con gas natural y que hayan dos termoeléctricas idénticas y una funcione como carga base y otra se contrata para que sea carga pico, o sea, para que atienda la demanda pico. Puede ser una situación así, ¿verdad? O sea, teniendo Sí. inclusive la misma infraestructura. Entonces, la pregunta que te hago para abordar el tema es cómo se decide quién juega qué posición y cuáles son las posiciones, las posiciones más rápidas que ese tipo de cargas, bueno, de cargas no, son de generación, ¿no? Creo que Sí, utilicé de la palabra mal. generación Generación de base, de de verdad energía. manejo un poquito más los términos en inglés, que es lo que me he podido ir alimentando últimamente del tema de la red, pero cuéntanos esas diferentes Sí, etiquetas de posiciones que juega cada sí, una de las plantas de generación y cómo se integran. Adelante. claro. Mira, ¿de dónde viene el concepto de carga base? Digamos, vamos a ponerle carga base, carga intermedia y carga punta. Digamos que la carga base es esas que te están operando prácticamente todo el tiempo, pero es que si uno ve la curva de la demanda, va a ver que hay un mínimo de megawatts que tienes todo el tiempo. O sea, tal vez tu pico es de 40 megawatts, pero tu mínimo es de 30 megawatts. Entonces, tu carga base se dice que son 30 megawatts. Y yo necesito plantas para esa carga base, o sea, que estén operándome prácticamente todo el tiempo, las 8.760 horas del año. ¿Cuáles son las buenas para carga base? ¿Cuáles son las La fuentes, nuclear, digamos? La la nuclear. nuclear, la ciclos combinados, termoeléctrica convencional, antes, y esos países que son afortunados, que tienen muchísima agua, no son nuestro caso, pero hay algunos lugares que tienen muchísima agua, que pueden ser las hidroeléctricas, o incluso hay hidroeléctricas que no son de embalses, que sino son de ríos, que el Ajá. agua siempre está fluyendo, y esas también Son carga son base. Ahora, así. nuestras Son hidroeléctricas, a pesar que tenemos, yo creo que mencionas que tenemos como pocas hidroeléctricas, pero nuestras hidroeléctricas también forman parte de esa carga base o juegan otra posición. No, no, fíjate que las hidroeléctricas juegan una posición muy particular que se llaman recurso de energía limitado. O sea, hay algunas térmicas que pueden jugar ahí, el almacenamiento de energía puede jugar ahí, las hidroeléctricas es el principal que juega ahí. Ellos se dan cuenta que lo que hacen es, se cede la operación al SENACE, no lo opera el participante del mercado, sino sabes que SENACE, tú optimiza el recurso de la hidroeléctrica Ujú, y el SENACE lo que hace es, a ver, ¿cómo puedo operar la hidroeléctrica para ujú. no gastar tanta agua con las restricciones que tengo de Conagua? Porque Conagua le dice, ¿sabes qué? Este trimestre puedes gastar tanta agua. Sí. ¿Y cómo le hago para yo operar con la hidroeléctrica que me evite prender máquinas, que me evite estar, que el costo suba? O sea, justamente lo que hace el SENACE es evitar que prendan máquinas y eso hace que el precio baje. Y a las hidroeléctricas, ¿sabes qué? Tú ahorraste 200 pesos el megawatt hora en estas horas del día, te voy a dar un extra por cada megawatt hora que produzcas porque generaste ahorros. Entonces, la hidroeléctrica es más un juego de generar ahorros, ahorrar el agua, pero maximizar la ganancia porque normalmente ponen a las hidros a producir en las horas pico, en las horas más caras, o también para regular, o sea, para hacer un match entre la demanda y la generación. O sea, como es muy flexible para operarse la hidroeléctrica, como quien Mm. dice, están Esa, subiendo y esa, bajando esa es la posición para de carga pico, correcto. O sí, sea, bueno, ¿sí se llama carga pico o se llama generación en horas pico? ¿Cómo la llaman? en horas pico. Y también como quien dice, un cierto error como del el último para cubrir la demanda. O Sí, sea, lo que llaman following, eso creo que le llaman sí, following de following demanda, o sea, demand. Sí, following siguiendo la demand. demanda. Exactamente. Como Sí, ya generaste en esos 30 megas que hablabas, ya generaste los 30 megas con las otras plantas, pero ese cachito que se va a hacer móvil, lo atacas con sí. esta otra. Y aparte de la hidroeléctrica, ¿cuáles otras se utilizan para terminar de hacer ese seguimiento a la carga de Eh, último punto? las, las turbogases, por ejemplo, que son de las más caras porque operan con diésel. El almacenamiento de energía también va a cumplir ese rol. Que no tenemos Principalmente son actualmente, cosas. pero no tenemos actualmente en México algo, o sí hay algo. Tenemos, Ah, mira. hay una todas están en Baja California Sur. Hay una con una solar de 25 megas, es chiquito. Hay una con una eólica, y hay una planta de puro almacenamiento, bueno, con solar. Pero Ujú. ellos lo que hicieron es un modelo donde te van a dar casi como carga base durante la mitad del día. O sea, van a dar 20 megas así planitos entre el solar y el almacenamiento
desde como a las 10 de la mañana hasta como a la medianoche. Más o menos, sí, entregan energía de forma continua. Perfecto. Porque los precios de allá los precios de allá son muy caros. Ajá. Ahora hablemos de los precios en esas. Sí, yo creo que al final entonces todo se reduce a dos posiciones, ¿no? Que habíamos hablado. Los que deseas tú que se queden prendidos las 24 horas del día en una forma estable, y los que quieres que sigan a la carga para completar el último cachito. Ah, bueno, perdón, y no tocamos el tema de las renovables, ¿no? Que las renovables juegan el papel en contra, por ejemplo, las fotovoltaicas, que cuando no estás tu carga base, imagino, funcionando bien, de repente es como que, oye, por favor, dale espacio a la solar porque está empezando a brillar el sol y tienes que adaptar lo bajar. que normalmente estaba generando para esas así, ¿cómo las conocen a esas? Las llaman como renovables, o sea, simplemente las renovables, las fotovoltaicas Variables o o variables. intermitentes. Variables intermitentes. Perfecto. Mira, Buenísimo. Adelante. vamos a hacer una separación antes de las renovables y después de las renovables, ¿no? Como te digo, están como esas tareas y tú me preguntabas cómo sé quién juega qué rol, ¿no? Uh-huh. El rol que va a jugar cada quien va a depender específicamente de tu modelo de negocio. Uh-huh. O sea, porque no solo te pagan por producir energía, también te pagan por estar disponible para producir, aunque no produzcas. O sea, yo por estar aquí esperando, me puedes estar pagando. Y esos son los cargos de capacidad. Y también uno para temas como de contingencias, hay lo que es la reserva de regulación secundaria y terciaria, que eso también te pagan por estar disponible y cuando te despachan también te pagan. Entonces, un jugador que tiene una central tiene que saber adaptarse a las reglas de mercado que hay y a las condiciones de su planta. O sea, una planta que ya recuperó gran parte de su inversión, que ya tiene varios años, o sea, 20, 30 años, es posible que le convenga más operar pocas horas al año porque es más cara, pero entre los pagos de disponibilidad y todo eso le es suficiente para poder seguir operando. O sea, como que compensa con esa estar disponible, compensa esos años de antigüedad que tiene. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, ahí cada quien va tomando como su rol en función de la flexibilidad que tenga uno con su modelo de negocio, o si no, ya de plano, ya no, es que ya no hay forma, ya voy para afuera, ¿no? Pero, o sea, ahorita, a mi parecer, estamos entrando en una parte con todo este tema de descarbonización, donde vamos a empezar a demandar mucha electricidad. O sea, si queremos empezar a demandar para electromovilidad, nuestras crisis del agua, alimentos y nuevas actividades industriales, todas esas plantas que parecen que van para afuera, van a estar empezando a traerlas del retiro. Está sucediendo en China, está sucediendo en Japón. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la demanda es muy acelerado. A mí me encanta eso, porque sí vi en los planes más recientes que publicaron, creo que los más recientes tipo 2019 y 20, hay un plan de retiro y que también nos compartiste por allí en algunos tweets. Los planes de retiro los consideraba agresivos, ¿no? Porque en otros países de Latinoamérica ver renovaciones tan interesantes como las que se dieron aquí de nuevas plantas era como, no es tan común, en mi opinión. Y que entonces acá se está dando el fenómeno de vamos a dar de baja, dar de baja, dar de baja. Y que probablemente nos llama también la atención igual el tema de la minería porque se están dando de bajas plantas, lo cual significa que hay unas reglas de mercado funcionando también. Seguramente estas que, corrígeme tú, pero algunas de las que se estén dando de baja es porque ya están produciendo energía que no tiene mercado, o sea, que ya está tan costosa, por ejemplo, por alguna u otra razón, que no atacas los precios de mercado. Y quiero pasar para allá al tema de los precios porque antes de eso, nada más entonces recapitular, tenemos generaciones que se mantienen en base, tenemos generaciones que atacan y hacen seguimiento, tenemos, bueno, la generación en el caso de las renovables, de las intermitentes, en donde se les da el espacio y el SENACE también decide esto en función de reglas de mercado. Y te quería preguntar, ¿cuál es la misión o el objetivo que tú teniendo una planta de generación, no sé, instalas una de estas que pueden jugar múltiples posiciones, puede ser como un ciclo combinado, por ejemplo, o a lo mejor una turboeléctrica. ¿Qué buscas tú y qué palancas o sea, qué buscas tú en posición, qué posición te gustaría a ti jugar? Partiendo de cero, tú dices, ok, ya la instalo, ¿qué es lo óptimo que me gustaría hacer? ¿Carga base? ¿Seguir la demanda pico? ¿Y qué palancas puede mover un generador para decir,
me interesa la base, ¿qué puedo hacer? Abaratar mis costos, comprar mejor gas natural, actualizar mis máquinas. O sea, como qué palancas pueden jugar ellos para tratar de ganar, ¿no? En el juego de tener Sí, mejores, en el o sea, mercado. en el Sí. mercado, sí. Pues mira, o sea, ahora sí que hay dos, o sea, bueno, cómo funciona, tenemos un mercado que le llaman marginalista, ¿no? Que es, te despachan en función de tus costos. Y en muchos países una gran proporción de los generadores se les paga ese precio. Es uno de los problemas que se están quejando ahorita en Europa porque vienen altos precios por el gas natural tiene un precio alto y a todos se les paga en el parejo ese precio alto. En México ahorita tenemos precios muchísimo más bajos, pero hay la posibilidad de hacer transacciones bilaterales. O sea, yo como generador voy con un centro de carga y te digo, ¿sabes qué? Te aseguro el precio de la energía 24/7 si soy una térmica a este precio por los próximos 2 años o por los próximos 3 años. Y a una carga, a un consumidor le conviene porque, ¿sabes qué? O sea, a cómo está el precio en el mercado, como me lo está dando mi cliente actualmente, me generé un ahorro del 5 o 10%, que puede ser bastante significativo, y sobre todo me da una certidumbre. O sea, una de las partes muy importantes en el diseño de un mercado eléctrico es cómo le hacemos para que los generadores y los consumidores reduzcan su incertidumbre. Los consumidores lo que van a querer es tener un precio estable y un precio donde sus clientes puedan estar pagando y puedan realizar sus actividades, ya sea nosotros en casa o una industria. En el caso de la minería de Bitcoin, por ejemplo, yo estoy seguro que tienen un costo por kilowatt hora donde les es factible hacer la minería. Y sí o sí van a querer asegurar ese precio por kilowatt hora. Por 5 años, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, eso es lo que uno puede estar buscando y los generadores son quienes pueden estar buscando a los centros de carga para venderles bloques. ¿Sabes qué? Te vendo el 10% de mi planta, a ti tanto, o sea, tener como tu cartera de clientes y a mercado estar vendiendo una parte más pequeña. Eso depende en gran parte de que el mercado tenga mecanismos de mercado que lo permitan. O sea, por ejemplo, aquí en México están los que entraron por subastas de largo plazo, que ya tienen un contrato a 15 años para el 80% de su producción y tal vez buscan contratos de 5 años para el 10% y otros de 3 años para el 5% y el 5% restante a precio de mercado. O sea, la idea es cómo podemos tener diferentes formas de estar gestionando el riesgo. E igual forma el comprador, tengo tantos contratos de 15 años, otros de 8, otros de 7, otros de 5, y así de ambos lados tenemos una certidumbre en la compra y venta de energía eléctrica. Y a mí como Estado también me conviene porque sé que mis centros de carga que van a demandar energía, que quieren traer industria, tienen solucionado su problema de aquí a cierto tiempo a futuro también, ¿no? Aquí es como incentivamos un ganar-ganar para toda la industria, pero con precios hacia la baja con certidumbre. No sé si ahí me fui demasiado técnico. No, está perfecto, porque sí, eso es parte también de lo que manejamos nosotros que estamos muy cercanos en mi experiencia, sobre todo, que es el tema del gas natural. Es eso, cómo te creas tú una cobertura para poder ofrecer un producto final que tú vendas. Si, por ejemplo, tú fabricas, no sé, zapatos, tú tienes que garantizar que tu consumo eléctrico no se te dispare de repente porque los precios del energético subieron a nivel mundial, porque hubo una guerra, porque hay un problema. Entonces, garantizar esa cobertura es muy importante. Creo que es parte del juego ese que comentas. Entonces, sí, lo que hasta el momento entonces le toca a los generadores, con lo que nos comentas tenías tu planta de 100 megas, la instalaste y forma parte de digamos, el criterio de esa empresa de generación privada, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, decir, ok, ¿a quién le puedo entregar esos 100 megas? Si tengo 100, ok, bueno, tengo una empresa que me va a consumir 10 fijo, y si le doy una garantía de precio, bueno, yo trabajo mi materia prima, que puede ser el gas natural, para garantizarle a mis compañeros los 10 megas por 5 años. Bueno, entonces haces esa integración, digamos, y ya tienes cubierto 10 megas. Y así vas tratando de llenar la capacidad que tú tienes para tratar de entregarla la mayor cantidad del tiempo posible. Y siempre te va a quedar, o sea, y también me imagino que el mercado también propone incentiva que exista un bloque de esos 100, por ejemplo, de esa planta de generación, ejemplo, que vayan al mercado eléctrico abierto, digamos, en donde se pueda balancear a alguien que le faltó porque le quedó mal su generador, porque él decidió comprar 100% precio de mercado y no negociar parte por parte. Entonces, por ahí es donde va
Ujú. Hasta ahí creo que vamos bien. Te iba a preguntar ahora, ¿cómo se da el tema del precio? Hablemos vamos, ese mismo ejemplo de esa planta de 100 megavatios. Esa misma planta de 100 megavatios puede poner al servicio de un cliente a través de un suministrador calificado y todo lo demás, un bloque de 10 megas. Es decir, yo pudiera ir como consumidor, imagínate que tengo una granja de minería y estoy ubicado muy cerca de esta planta de generación, yo me puedo conectar allí a las líneas de transmisión cercanas y yo quiero comprarle, mira, 10 megas. Ese precio que ellos me pueden colocar, ese kilovatio hora de los 10 megas que yo quiero contratar, Eleazar, es un Ujú. precio totalmente libre. Es mi pregunta. Primero, entre esa conexión entre un cliente Ujú. y un consumidor, entre un cliente y un generador. El precio es totalmente libre. Hay un precio del que no se pueden pasar para ofrecerme. Ujú. Hay una especie de regulación de precio en esa interacción nada más Ujú. consumidor-generador. No, o sea, si tú haces una transacción bilateral entre un suministro calificado, que es el Ajá. que le va a vender la energía a la carga, que en este caso es la Ujú. minería de Bitcoin, ustedes ahí pactan cuál es el precio al cual quieres estar comprando. Ok. Tú puede ser que lo quieras comprar a un precio más alto, ¿no? Ujú. Por la razón que sea, o puede ser que incluso te conectes directamente donde está la planta y ni siquiera pase por la red y directamente le compres la energía. Y ya a través de la transacción bilateral se determina a qué precio estás pagando ese kilowatt hora. Exacto. Perfecto. Y la otra parte que te quería preguntar era lo que justamente te hacía la consulta hace unos días, lo del tema del costo marginal, que ahora sí, creo que lo del costo marginal y lo que hablábamos del costo tiene que ver con el remanente que se va al mercado. Es correcto, ¿no? O sea, ese precio o ese precio que Senasa está atento a que entre al Ujú. sistema, pero que entre al menor precio posible. Sí. Esa especie de... Eso sí estamos hablando netamente del mercado. Ya no es del suministrador que le entrega a una carga particular. ¿Es correcto o me falta algo Ajá. en Ujú. ese punto? Es cuando O sea, entran a la cesta, ¿no? Del mercado. sí. O sea, Adelante. digamos o sea, yo como consumidor tengo un contrato con un generador, Ujú. y digamos que estamos alejados físicamente, no estamos juntos. Para que él me pueda vender electricidad a mí, o sea, que yo la pueda acreditar, él tiene que ser despachado por el SENASA. O sea, su costo operativo tiene que ser competitivo y ser despachado por el SENASA. Y eso me va a dar, digamos, el despacho da un precio marginal y, digamos, el precio del mercado de corto plazo. Y, digamos, yo como consumidor Ujú. consumí 100 megas. Ujú. ¿Sabes qué? En esta hora que consumí 100 megas, yo tenía un contrato con estos 5 generadores para 90 megas. Y a ellos les pago esos 90 megas al precio que hayamos pactado. Correcto. Pero ellos tuvieron que haber sido competitivos y haber sido despachados por el SENASA a un precio competitivo. Y el 5-10% que no tenga con un generador, digamos que tenía generadores más caros que no entraron, Ujú. eso lo voy a pagar al precio de mercado. ¿Por qué? Porque no tenía quien me hubiera hecho, digamos, ese balance. Pero Pero, volviendo atrás allí, entonces, si yo cuadré, vamos a suponer, volviendo al ejemplo de una sola carga que yo necesitaba mis 10 megas y mi generador pactamos un precio, vamos a ponerle que pactamos un precio de $1 por kilovatio hora uh-huh. y me lo vendió. Yo, ¿dónde juega? Esa parte creo que me falta en el rompecabezas. ¿Dónde juega entonces el tema del despacho con Uh-huh. Senasa? Yo cuadré el precio ya. Yo dije un ¿Sí? peso me sirve, yo se lo pagué para esa hora. Entonces tú me dices que tiene que ser competitivo también para el Senase. O sea, ese precio Sí, o sea, del un digamos peso. que, Ujú, adelante. ajá, digamos, ustedes pactaron $1, su costo operativo es de 80 centavos Ok. y el precio marginal fue de 90 centavos. Él fue competitivo, estuvo debajo del precio marginal y Senasa lo despachó. Y Mm. tú le vas a pagar $1. ¿Por O qué? sea, Porque fue al algo final lo que yo le pagué es un acuerdo que es ficticio totalmente. Digamos es que entre ustedes. es entre nosotros. Lo que ocurrió realmente fue que ¿Mm? ellos le dijeron al Senase, yo lo puedo entregar a 0.8. Ajá, porque ese es mi costo operativo. O sea, Exacto. el SENACE a ti lo que te pide es cuánto te cuesta generar. O
sea, tu costo operativo nada más y con eso, porque al final lo que queremos es incentivar a generar al menor precio posible con todas las máquinas y a todos se les paga parejo ese si todos los venden. O sea, si ellos no tuvieran ese precio contigo a $1, Senace les pagaría 90 centavos. Exactamente. ¿No? O sea, tú estás pagando un poquito más. Pero si, por ejemplo, Senace hubiera despachado $1.20, a ellos les sigues pagando un precio. Pero no hay ninguna transacción financiera en esos 10 megas que se fueron, no hay ninguna transacción financiera entre Senace y la generación. No. Sí la hay. O sea, porque todas las transacciones se hacen a través de Senace. Okay. Todas. O sea, ante Senace se registran las transacciones bilaterales financieras, son las transacciones financieras, se acreditan de ambos lados, o sea, el generador dice, va para este, y el consumidor, voy a consumir de este, se paga el precio, se paga Senace, y Senace es como es el intermediario, al final es el administrador del mercado. Ya por ahí es que estaba la falta que tenía en el rompecabezas. Entonces está perfecto. El Senace entonces asegura, hay un precio que es el que puede pagarle a esa energía y él decide cuándo entra tu planta y cuándo no. Y entonces puede darse el caso, ejemplo, de que esos 10 megas yo se los pagué a mi planta con el que yo hice mi acuerdo, pero nunca me entregaron esa planta, esos megavatios directamente de esa planta porque por algún motivo se le dio prioridad de despacho a otra, ¿correcto? El Senace puede decidir eso tranquilamente. Entonces, vale, eso entra también en la ecuación. Gracias por esa visual. Y entonces, a ver, ¿a dónde me puedo saltar ahorita? Al tema de las prioridades, ¿no? ¿En qué te puede afectar o cómo nos puede afectar ahora que una planta de generación que tenía una capacidad de 100 megas y que tenía, vamos a hacer ese ejemplo, 100 megas y que tenía 10 clientes de 10 megas tranquilamente otorgándoles y vendiéndoles, ¿cómo me afecta a mi generador que el gobierno diga, no, yo voy a tomar decisiones de despacho que no tienen que ver con el mercado? Es decir, tú estabas generando tus 100, tenías tus contratos de 10 en 10 y estabas entregando todo, pero ahora yo no quiero que tú entres. Entonces me vas a poner tu planta, por favor, a 50%. En vez de generar a 100, que era tu capacidad tope, me vas a generar de a 50. Igual sí pueden seguir participando y cobrando esos 10 megas a esos clientes, o van a tener que decirle a 5 de los clientes, mira, ya no te puedo entregar porque me están condenando el despacho a la mitad. ¿Cómo es la visión del parte del generador? O sea, ¿cómo le pega? O sea, el generador tiene que hacer esa como evaluación de riesgo, o sea, el riesgo que tiene, en el cual no pueda entregar esa cantidad de energía cuando tú tienes un... Ajá. Y cuando... Porque, digamos, también no fue por eso, sino fue porque salió por mantenimiento, o sea, por la razón que sea. O sea, tiene que hacer una evaluación de los riesgos que conlleva los volúmenes que tiene pactados de energía y cómo les va a hacer para poder cumplir con esos volúmenes del mismo. Y eso entra mucho, volvemos al tema de qué rol juego, qué papel juego. O sea, cómo puedo yo asegurar estar teniendo los suficientes ingresos para cumplir mis costos o honrar mis contratos. Que, o sea, al final también es uno de los problemas que tiene CFE hoy en día. O sea, CFE, conforme ha entrado en renovables, CFE es la que más ha ido perdiendo mercado. Y a la hora de ir perdiendo mercado, de ir reduciendo su cantidad de ingresos, es cuando, digamos que entra o sea, venías jugando un rol de estar produciendo todo el tiempo y ya te quitaron de ese rol. ¿Cómo le haces para adecuarte esos cambios, no? Que eso a veces puede ser un poco complicado, más con una estructura tan grande, cuando tienes más decisiones políticas que decisiones técnicas o financieras, ¿no? Sí, exacto. Sí, en ese ejemplo de algo que ya incluso en teoría pueden hacer, o que ya está embebido o ya está autorizado en la nueva ley de la industria, o la reforma que se hizo en la ley de la industria eléctrica, en donde ahora sí, el despacho lo decido yo de acuerdo a mis reglas. No lo decide el mercado dependiendo de cuál sea el más económico, sino que lo decide la CFE o el Senace. Sí. ¿Quién lo decide? La CFE. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a contarte un poquito. Sí, ellos lo que hicieron fue crear un nuevo tipo de contrato.
un contrato que se llama contrato de cobertura eléctrica con disponibilidad de entrega física. Un contrato de cobertura eléctrica es como estos contratos que estábamos hablando de transacciones bilaterales, ¿no? Pero esos tienen que participar en el despacho. Ahora, cuando le ponen con disponibilidad de entrega física, lo que hacen es que estos no van a pasar por despacho. Estos van a entrar automáticamente. Solo CFE, suministro básico, puede decir a quién se los da y solo se los puede dar a plantas del Estado. O sea, básicamente solo se los puede dar a CFE. Entonces, lo que hace es que esos entran como un programa fijo en función de la disponibilidad que tengan. Tienen relativamente costos más altos, pero hay algo que no han cachado y solo es para suministro básico. Aquí también tenemos suministro calificado, que son grandes consumidores. Correcto. Entonces, si empieza a crecer el suministro calificado, ahora sí que en el suministro menos contratos de cobertura, o sea, menos plantas por entrega física van a poder entrar. Y ¿Cuánto por ciento de nuestra demanda prox se va a suministro básico? O sea, ¿cuánto por ciento consume nuestra parte doméstica del país, más o menos? Mira, la doméstica está por ahí del 30 y tantos %, okay. pero el suministro básico todavía tiene muchas cargas grandes que pudieran ir a suministro calificado, pero no lo hacen. Claro. ¿No? Pero entonces, exacto, lo que acabas de decir entonces es que esta prioridad de despacho que hicieron con este contrato nuevo, que obviamente van a entrar solo las plantas de CFE, es para entregarle a suministro básico. Así es. Correcto. Va. Como para quedarse con ese pedazo del pastel, es lo que entiendo. Ajá, sí. El pedazo del pastel se puede hacer más pequeño. ¿Por qué? Porque vas a tener tarifas más altas y justamente, o sea, ¿quiénes van a estar con el suministro calificado? ¿Quiénes no van a tener contratos de entrega física? Renovables privadas, ciclos combinados privados, que suelen tener costos, son los más económicos, exactamente. O sea, literalmente se parte el mercado en suministro básico y suministro calificado, pero vas a tener las plantas más eficientes en el suministro calificado. Y eso va a ser un tema que puede hacerle perder mucho mercado a CFE suministro básico y tendremos un incentivo de competencia en un mercado para grandes consumidores. Exactamente. Claro, estos generadores que estaban a lo mejor entregándole parte al suministro básico, les van a decir, no, ese pastel es mío, entonces te quedas tú con una carga disponible que tiene que ir a competir en un mercado donde hay mayor... Donde hay más actores ahora porque les quitaron ese pedacito de pastel y va a haber un poco más de capacidad que demanda y irónicamente le estás metiendo plantas más viejitas y plantas de CFE y más costosas a suministro básico que es a la gente, lo cual probablemente vas a tener que sopesar con más subsidios, lo cual a la larga le va a hacer un daño extremadamente fuerte al país que lo puedes tapar tranquilamente con un dedo. Te lo digo porque vengo de un país donde los subsidios, donde te cuento una anécdota muy, muy, muy rara. Un año después de que me fui de Venezuela, en la casa donde se quedaba mi suegra, que era mi casa, mi suegra un día me llama y me dice, Ricardo, estoy yendo a pagar la luz y cerraron la oficina de pago de la luz. Y, pero ¿cómo que cerraron como la CFE local de allá de mi ciudad? Y dicen, ¿pero cómo que cerraron la oficina? No, acaban de poner que ya cerraron la oficina. Estaban cobrando tan poquito la energía eléctrica de ese suministro básico, como estamos hablando, que dijeron, o sea, ya para qué tener nómina aquí, cierra la oficina comercial y ya, y no paguen. Es más, ni se podía pagar en línea. O sea, es una cuestión terrible y hasta buena parte de estos últimos años, mi suegra, por ejemplo, no pagaba la luz. O sea, entonces imagínate tú el colapso que causa que tú tengas un mercado que lo que recibes es tan poco, te estoy hablando ya, me estoy yendo muchos años adelante, pero que lo que recibía de ingreso era tan poco por el suministro básico que decían, ya regala eso. O sea, imagínate tú, regala eso. ¿Y qué poder tenía uno luego como ciudadano de llamar por teléfono y decir, se acaba de caer la electricidad? No, ni te contestaba, no había nadie. O sea, si eso funcionaba era un milagro no del mercado, sino un milagro de alguien que estaba dándose la bondad de dejarnos vivir allí tranquilo. Pero bueno, es un poco lo que va sucediendo poco a poco, esa anécdota, cuando empiezas a meter a la gente en una burbuja de creer que ese subsidio es sostenible. Pero bueno. Y no lo es. No lo es. No, o sea, ¿qué va a terminar sucediendo? Suministro básico va a terminar comprando del otro mercado. O sea, inevitablemente, cuando deje de ser sostenible, si tienes otro mercado más eficiente, más barato, donde puedes estar comprando, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar de ahí.
O sea, Pero no sabemos, no sabemos porque yo todavía le doy a... O sea, yo creo mucho cuando tienes las palancas que mover y tú eres el árbitro y el que juega, puedes meterte un autogolpe, por decirlo de esa manera, y es lamentable eso, de verdad que es rarísimo, pero hay que estar muy atentos y te agradezco mucho. Y no, justamente sí. te quería poner con ese tema de lo que se puede crear como disponibilidad, es cómo ves tú, ya ahorita, poquito a poco yo te he tratado de contar un poco cómo va el tema de la minería, porque a pesar de que uno puede tener un equipo de minería casero y uno puede verlo como un tema chico, ya hoy en día las granjas de minería, como se conocen estos centros, ya pueden ser tranquilamente centros industriales de varios megavatios. Ujú. Y con unas particularidades muy interesantes, ¿no? Entre ellas, que no están limitadas geográficamente. Supongamos que tú tienes 10 megavatios vamos a ponerle un ejemplo muy extremo, vamos a ponerle 100 megas. Imagínate un consumidor único, una única empresa que consuma 100 megavatios. Creo que hay muy pocas que pueden lograr tener esos altos consumos, pero la minería de Bitcoin ahora puede lograrte consumir una cantidad de este tamaño en una área muy pequeñita, que a lo mejor tú tienes una cerera que te consume 50 megas y eso te ocupa la mitad de un municipio, por ponerte un ejemplo gracioso, Sí. pero esto se puede concentrar bastante bien en una alta densidad entonces de consumo energético, pero que tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, se puede ubicar una granja de minería independientemente de la geografía de donde tú estés. Entonces, lo único que necesitas para operarla es energía y conexión a internet, que ni siquiera tiene que ser extremadamente ancho de banda gigante o nada por el estilo. Con algo bastante simple en cuestión de conectividad, vamos bien. Lo otro es la energía. Entonces, por lógica te dice, ok, la minería de Bitcoin, como que necesitas esos 100 megas, se puede ubicar en cualquier lugar en donde esté la energía Sí. más económica. ¿Y cuál es la energía más económica? La que se está desperdiciando, la que está excedente, la que no Ujú. pudo entregar una eólica, por ejemplo, porque le dijeron, no, llega hasta aquí, más de aquí no me puedes entregar porque ya no estamos consumiendo más. Entonces la eólica agarra esa energía y la inyecta de nuevo a la tierra y dice, se perdió. O cuando a lo mejor tú quieres, justamente había un video por ahí del presidente en una de las plantas me parece que de Peñitas, Ajá. en donde él decía que ya en ese momento del tiempo estaba muy alto el nivel De la presa. de la presa y estaban tirando por las esclusas algo para que no se desborde, ¿no? Que es parte de la lógica. Es decir, necesitas una cantidad de carga o de una capacidad, pero no toda, y entonces, bueno, tiras algo por las esclusas, es normal. Esa energía no la vendieron, la tuvieron que bajar por el río. Entonces, ahí eso es como para refrescártelo, para traer Ujú. esa chispa de decir, oye, está ese consumidor, que además de eso que te estoy comentando, de su independencia geográfica, tiene una particularidad que se puede sacar o sea, se puede dar de baja, se puede desconectar en segundos sin representar una pérdida millonaria de producto. Es decir, si tú estabas produciendo una colada de acero y se te va la electricidad, tú tienes 30 minutos o quizás una hora para volver la electricidad, porque si no perdiste millones de dólares Ujú. en mineral de hierro, en carbón, o sea, perdiste tu carga. En el caso de la minería, tú desconectas y entonces no tienes el impacto de lo que significa estar parado, pero no un impacto superior a eso. Y eso le da la característica de carga flexible, porque Ujú. puede tranquilamente flexibilizarse si lo requiere por un pico, por una fuerza mayor, por lo que sea, tirarse abajo sin ningún problema. Eso es súper interesante también. Y entonces me pone a pensar en ese aprovechamiento, ¿no? De estas empresas, por ejemplo, que las contratan. Yo quería hacerte ese comentario. Quizás, por ejemplo, no sé dónde tú la ves adaptándose mejor, porque yo veo la minería Ujú. ahora entrando dentro de las plantas de generación para aprovechar ese excedente. Entonces, Ujú. ya vimos las dos posiciones estas interesantes, por ejemplo, de las termoeléctricas, en donde pueden ser carga base o pueden ser carga que siga la carga pico. Y me pregunto, ¿dónde ves tú la minería entrando mejor en esas dos posiciones? Porque a lo mejor le interesaría a una que siga la carga pico, a una de estas generadoras que siga la carga pico,
de manera de, como ella siempre está en stand-by y le están pagando, como tú me decías, por estar en stand-by, a lo mejor el 90% del tiempo, el 70% del tiempo, bueno, ese 70% pueden tranquilamente poner a generar parte de su planta para entregarle a otro cliente que no te afecte en nada tu cliente original, que es la red, y cuando te lo requiera la red, no, mira, tenemos que entrar, entra y puedes desconectar esa segunda, de manera de que monetices la energía que no estabas produciendo. ¿Hace sentido mejor eso o mejor es atacar, digamos, una carga base que siempre está en un 50% fijo y a lo mejor un remanente? ¿Dónde le ves tu entrada a un producto como este que pueda monetizar mejor para algún generador? ¿Qué te hace clic? Creo que una primera pregunta, o sea, si tú me acercaras, mira, ayúdame con esto, es ¿cuántas horas de operación a máxima capacidad de tu minería necesitas al año para que sea viable económicamente? No, yo te diría que normalmente se diseñan para estar en un 95% de uptime. Y bueno, con la salvedad de que hay algunos casos de las mega granjas de minería en donde sí les pueden decir, te voy a entregar energía 100% del tiempo, pero el momento en el que yo te tenga que desconectar a ti, minero, yo te puedo dar una contraprestación porque te desconecté y a lo mejor se negocia algo para no quedar en cero en ese momento. Pero yo creo que sí, puede ser 24 horas, ¿no? Depende específicamente como de esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el tema del desperdicio de renovables creo que es muy poco como para que sea una opción viable. Okay. O sea, ahorita a una planta máximo le han de estar pidiendo que deje de producir de todo lo que espera en el año un 2-3%. Para la planta es mucho, 2-3% es mucho, pero operar nada más con un 2-3% una carga es muy poco, ¿no? O sea, lo que es, creo que por ahí será difícil. Tú puedes estar con una central, como bien dices, de esas que cada vez tienen menos horas de operación, ¿no? Y justamente con ellas es con quien yo me acercaría para estar, o sea, digamos que si es una planta de 100 megas, tal vez no tendría los 100 megas, tendría una capacidad menor. Para entregar una capacidad para que cuando la manden tenga esa capacidad adicional y no tenga que cortarme a mí. Exactamente. Que sí, que eso es lo interesante, porque, por ejemplo, si tú tienes unos 100, la pregunta sería así, si tienes una planta de generación de 100 megas, cuando te piden encenderte a máxima capacidad pico porque te llamaron, es hora de entrar, te consumían el 70%. O en promedio están en el 70%. Entonces te queda como un 30% que siempre va a estar como disponible. Pudieras pensar en otorgar ese 30% a una carga fija como la minería y decir, yo siempre voy a estar en 30%. Cuando tú me pidas, yo relleno con el 70%. Y peor aún, en el momento en el que me pida 100, yo también me puedo desconectar a este comprador que me estaba comprando. Sí. Ya te entendí, perfecto. Pero tienes una diferente estrategia de precios. Tienes tu estrategia de precios del generador hacia la minería, la estrategia de precios del generador hacia el mercado y la estrategia de precios cuando dejas de vender a la minería y vendes al mercado. Totalmente perfecto. Yo creo que sí puede ser una tremenda oportunidad. Yo le quería igual hacer la invitación a los que escuchen este episodio de que sí, justamente no vemos, yo voy a estar tratando de publicar contenido de que no vemos ese beneficio que puede traer el poder monetizar la energía que no consumimos, porque aparte de generar economía, aparte de hacer otras cosas, sí, imagínate que hablando de fuera de la línea de la generación, imagínate que podamos conectar una megaplanta de 1 gigavatio, como justamente se va a construir una muy cerca de aquí en Texas, se va a construir una de 1 gigavatio en uno de esos nodos de transmisión, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? La granja dice, la relación es algo así como esta, la granja dice, yo necesito 1 giga. El ERCOT que administra la transmisión y que administra eso dice, ok, me sirve porque yo tengo esa capacidad disponible en mi red, la puedo cubrir, pero mi transmisión capaz no me la da. Entonces, para poderte suministrar a ti, amigo, yo necesito fortalecer mi línea de transmisión y hacer una inversión de tal tamaño, y esto es lo que vale tu conexión de 1 gigavatio en ese punto. Entonces se da un fenómeno muy interesante porque la minería de Bitcoin ayudó a fortalecer una línea de transmisión en un punto
y a robustecer el sistema de generación, a monetizar, a que se diera economía de escala, recibe la empresa eléctrica, recibe el SENACE mejores prestaciones. O sea, creo que, y al final derivaría, como muchas veces se ha demostrado en Texas, en que disminuyan los precios a escala, porque tendemos a pensar de que si, y corrígeme a ver si te suena esto, tendemos a pensar de que si hay un consumidor adicional, una planta eléctrica o una carga eléctrica, un consumidor llega a una ciudad y consume un porcentaje más, tendemos a pensar de que se nos va a encarecer la energía porque consideramos a la energía como algo que está finito y que ahora vamos a comprar más y entonces va a salir más caro. Y creo yo, y corrígeme a ver si estoy en lo incorrecto, en algún argumento y a lo mejor si estoy en lo correcto, creo yo que es al contrario. Es al llegar un nuevo consumidor a un centro, a un nodo, él va a decir, voy a comprar esta energía que no estaba siendo monetizada antes, que tú tenías disponible, porque la planta de generación no me la vas a poner para mí, porque eso, un consumidor llega, no te montan una planta en un minuto. Pero entonces, eso significa que puedes entregar energía que no estabas entregando antes, lo cual significa que vas a tener más revenue, y en condiciones normales, por supuesto, está hablando de condiciones bastante normales, y lo cual significa que puedes vender entonces el kilovatio hora en general un poquito más económico. ¿Puede ser esa filosofía bien o tú le ves que tiene algunos warnings? Ahí va a depender muy específicamente de, o sea, al final tú cuando subes la curva de demanda, muy probablemente estás subiendo la curva del precio marginal. ¿Por qué? Porque vas a necesitar capacidad adicional. O sea, si bien del lado de los generadores va a haber un mayor beneficio, no necesariamente se va a haber trasladado esto al lado de los consumidores, porque al final son dos líneas de negocio muy distintas, la del generador y la del suministrador, la del consumidor. Que haya más ventas por parte de los generadores no necesariamente va a significar mayores o menores costos para el lado de los suministradores, porque los que se van a ver beneficiados son esas plantas que operan menos horas, ¿no? Pudiera haber un impacto porque tal vez los precios de la disponibilidad bajen. Pudiera haber un impacto porque los precios de ciertos servicios, como los servicios de regulación secundaria, los servicios conexos, todos esos, tengas algo más que los y tenga un beneficio. Pero en general, cuando tú comienzas a elevar la demanda, sí corres el riesgo de que incremente el precio marginal, y eso donde lo podemos ver es en la demanda estacional en México. O sea, como en invierno el PML es más bajo de lo que es en verano. Ahí sí creo que puede haber un efecto negativo. Es variable, pero ¿cómo puedes hacer? O sea, ¿qué recursos tiene un país cuando sabes que tu demanda va a crecer y tú tienes que atacarla para que no te afecte el precio final de los consumidores en general? La idea entonces es hacer generación más eficiente y económica. Sí, o sea, promover. Entonces, ya, a ver si redondeo esto. ¿Qué tal si logramos, en el caso de un cliente nuevo como la minería, que es lo que a mí me gustaría promover en un futuro, qué tal si promovemos que la generación que utilice nuevas plantas nuevas granjas de minería sea generación de generadores que ofrecen un precio extremadamente bajo para que no te afecte en ese margen global? Es decir, a incentivar a estas nuevas plantas a poner más capacidad disponible, pero a la de bajo costo, no a esa tanta de la que atiende el peak demand. Y en general creo que grandes proyectos de infraestructura que demanden mucha energía, vamos a comenzar a ver una tendencia donde ya vengan con la energía comprada. O sea, que ya tengan una certidumbre de a quién le van a comprar la energía. Probablemente en sitio estén integrando generación para comprar algo de ahí, más lo que compran de la red. Pero al final, o sea, creo que ya vamos a comenzar a cerrar esa brecha entre cómo crece la generación y el consumo, y cada vez van a estar yendo más de la mano. Y aquí hablo de no solo de la minería, sino probablemente proyectos de infraestructura de agua, por ejemplo, que también van a comenzar a valer mucho. Muy probablemente ya vengan pensadas de dónde van a comprar la energía, a quién se la van a comprar, a qué proyecto de infraestructura de la mano va a haber, ¿no? Exacto, ya venga prediseñado, preestructurado cómo va a ser esa entrega. Sí. Y eso es lo que hablamos, ¿no? Al principio, justamente redondeamos con el principio, que es la cobertura. O sea, tratar de lograr en un mercado que se mueve mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo en un mercado que
que no lo podemos predecir al dedillo, con una precisión perfecta. Oye, Eleazar, de verdad que quería agradecerte mucho Sí. por esta participación. Nada más, si nos puedes dar una última reflexión de todo lo que venimos hablando, no sé, de cara al futuro, ¿qué sientes que tenemos que los mexicanos revisar, estar atentos, que tenemos que cuidar de cara al futuro con lo que se puede venir, ¿no? Con diferentes Sí, actores este año, después del sí, 2024. ¿Qué sientes tú que es un buen consejo sí. para los que estamos alrededor del tema energético, de seguirlo Ujú, y de prestarle atención? sí. Pensando en todo este tema político que ha habido, creo que lo más importante es recordar que lo más importante siempre va a ser el consumidor. Lo más importante no es quién genera, sino bajo qué condiciones compramos. ¿Cómo le hacemos para poder asegurar compras a precios bajos? ¿Y cómo podemos hacer para que los consumidores tengamos la mayor flexibilidad posible para generar y consumir la energía? Entre más traten de limitarnos eso, no es el camino correcto. Tiene que haber cada vez más apertura, cada vez que yo pueda venderle incluso a mi vecino, que pueda generar en casa de una forma mucho más sencilla y eso exportarlo a la red y venderlo. O sea, hay que darnos flexibilidad para que todos formemos parte de, más que tratar de que una entidad estatal nos esté cuidando, porque es un área tan grande y con tanta responsabilidad que no se dan abasto. Estás en silencio, Perdón, Ricardo. gracias por esa reflexión, Eleazar. Te voy a dejar por acá que nos recuerdes dónde pueden contactarte en el caso de que quieran aprender algo más, de Sí. que tengan alguna pregunta, ¿dónde te puede la gente ubicar? Pues en Twitter es donde principalmente, pues ahí nos conocimos. Estoy como L-31415. No sé si pueda cambiar mi nombre aquí. No, aquí ya te lo estoy colocando, para que la gente Vale. lo vea aquí en Twitter, justamente ahí te lo puse, L31415, bueno, con guión bajo, ahí está en la Ahí. pantalla, L-31415, perfecto. Uh-huh. Listo, entonces, vale, yo creo que de verdad muy agradecido, Gracias. continúa en la labor que estás haciendo, de verdad la valoramos mucho, creemos que, en mi opinión, defender el libre mercado, Eleazar, es el camino. Creo que esfuerzos que vayan en contra del libre mercado, Tú ya lo viviste. ya lo viví, ya lo he vivido, te di una anécdota de entre tantas que están todavía vigentes por allí, Sí. no nos trae nada bueno, de verdad que... No, sí. O sea, yo una historia que he leído sobre el sistema eléctrico de cómo ha ido degradándose es la de Venezuela. Sí, de verdad. Muchos proyectos, elefantes blancos que nunca se concluyeron, la generación que habían heredado no le dieron mantenimiento y tronó la hidroeléctrica y ahí se puso todo feo, ¿no? Líneas de transmisión que no existe esa manera de mantenerlas porque partiste de un lugar, o sea, si el lugar no es el libre mercado donde se inicia todo para que haya un beneficio, una relación costo-beneficio sana, el problema es que después terminas tratando de tapar el barco que se te está llenando de agua y tapando. Llega un momento en donde ya ni sabes cómo se mantiene a flote. Está terrible la situación allá. Es muy gracioso y justamente es muy de notar qué está sucediendo ahora con la minería de Bitcoin allá en Venezuela, porque le está dando un respiro, impresionantemente le está dando un respiro al tema eléctrico, porque le están cobrando cosas que no ocurrían, le están cobrando la energía eléctrica, por ejemplo, en moneda internacional, le pueden cobrar en dólares, le pueden cobrar en Bitcoin, les hacen pagar unas buenas cuotas. Si tú llegas y dices a la empresa eléctrica que tú vas a colocar una industria, un local comercial, te hacen pagar un monto corto, pero si llegas y dices que quieres, para lo que llaman el resolutivo aquí o aumentar la capacidad de la subestación, te hacen pagar un monto corto, pero si eres una granja de minería, te hacen pagar un monto más grande. Entonces están como taxando a los mineros de una manera muy interesante, que los mineros felices de la vida lo pagan y pagan un costo energético más alto, porque entonces, no, tú eres un minero, te vamos a cobrar un poquito más que el subsidio que le estamos dando a todo el país. ¿Cuánto es más? Bueno, el doble. Y los mineros, feliz, yo no tengo problema en pagarte el precio. Está súper interesante. Y cómo se le puede dar un respiro a un sistema que está en el suelo. Es una locura. Y bueno, vernos en ese espejo yo creo que nos trae algo de
de verdad. Entonces, nada, muy agradecido, Eleazar. Perdona que nos tardamos Muchísimas un poquito gracias. más y nos vemos No hay pronto, problema. ¿vale? Vale, cuídate mucho.